Arcontes. Si os pregunto si estáis coleccionando los arcontes o qué antigüedad lleváis en Genshin Impact jugando, muchos me diréis que tenéis a todos los arcontes, pero los que menos tiempo llevéis me vais a contestar en los comentarios que tenéis a todos los arcontes menos Venti y Zhongli, que casualmente, cronológicamente en su salida, ya se han visto superados por otros personajes bastante mejores, pero es que además hay un orden de obsolescencia, ya que Raiden como carry ya también se ha visto superada con creces por los sentones nucleares. Hoy vamos a hablar de los verdaderos arcontes, vamos a hablar de la línea del tiempo y de la siguiente o el siguiente objetivo o víctima del power creep, pero sobre todo de qué personajes son o serán los próximos candidatos a poder ocupar los mejores puestos por encima de los propios arcontes, aparte de la estrategia de Hoyoverse con estos 7, entre comillas, personajes principales del juego, los cuales mucha gente siente que son inesquipeables y en muchísimos casos la fuente mayor de colección. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Gracias por disfrutar de los vídeos mientras coméis. Dejadme en los comentarios qué hacéis mientras estáis viendo el vídeo si no estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos ahora en ambas plataformas, aquí y en La Morada. Y vamos con los verdaderos arcontes. Si empezamos cronológicamente hablando, y obviamente de un personaje que comparte elemento, tenemos a Venti. Pero no es casualidad que traiga este vídeo, porque además de tener a Venti actualmente y de que todos tenemos muy claro de que el verdadero arconte Anemo es Kazuha, no solo eso, sino que además dentro de poco va a salir otro personaje llamado Ifa, que literalmente hace todo lo que hace Venti, siendo un 4 estrellas y lo va a mejorar. Pero Ifa, ahora lo extiendo un poco más, va a mejorar a Venti por un 4 estrellas, señores, pero no va a ser un personaje roto en principio, porque es la beta. Básicamente de Venti, creo que ya todos sabéis que en su momento sí fue indispensable, sí hubo muchos abismos con una cantidad insana de enemigos que necesitabas un Venti para juntarlos, y es momento nostalgia para los que jugaron el abismo en la 1.0, 1.1 y 1.2, aquellos abismos full repletos de enemigos crío, y aquel primer monolito que había que defender. Todos recordaréis la necesidad de tener un Venti en vuestro equipo o dos para poder juntarlos, ya que luego nos ponían más salas con la vida heredada del monolito. En la 1.6, no muy tarde de la salida de Venti, llegó Kazuha. Kazuha, ya sabéis todos también lo que hay, junta increíble, da 2 bonos increíbles, es muy buena batería para el equipo, sobre todo con C1, activa todo bien y activa doble swirl, que es doble torbellino, para activar bonos a distintos elementos. ¿Qué más hablar del señor Kazuha? Todo el mundo desde ese momento, obviamente se infravaloró, pero posteriormente al usarse se consideró literalmente el arconte Anemo muy por encima de Venti. Venti quedó desfasado y obsoleto y a día de hoy no aporta prácticamente nada, junta mal y hay una oleada gigante de enemigos grandes con mucha vida relacionada con el power creep que todos conocéis, y eso dificulta muchísimo utilizar correctamente a Venti. Ahora llega Ifa, que es un 4 estrellas. Ifa tiene cooldowns de 15 segundos como Venti, cooldowns relacionados y parecidos a ser arconte. Ifa hace bastantes cosas que Venti no hace, pero además tiene una ulti que junta, y junta muy parecido a Venti, además de que se alarga en el tiempo, cosa que por ejemplo Lan Jan no hace a pesar de juntar bien, y esto literalmente puede ser un upgrade de Venti aparte de Kazuha. Pero la historia continúa porque básicamente Hoyoverse nos está explicando, como siempre hizo, un sistema repetitivo para cumplir sus objetivos. Vendernos, que los personajes al final antiguos queden obsoletos para que los nuevos al final también vendan y tengan hype por parte del público. Y vamos a Zhongli. Zhongli es actualmente el arconte Geo
y sabéis que tuvo esa polémica de que no era suficientemente poderoso y los chinos funaron, etc. Ya sabéis la historia. Quien no lo sepa, hay vídeos explicando, y muchos en mi canal y en otros canales de Genshin, sobre aquella gran primera funa y polémica de Genshin Impact y la comunidad china. Básicamente es el arconte Geo, baja un 20% de resistencias y tiene, técnicamente y entre comillas, el escudo más fuerte del juego. Esto también se ha power gripeado ya. Tenemos a Xilonen, que de hecho costó realmente traer un mejor Geo que Zhongli. Pero tenemos a Xilonen en Natlan, que creo que todos estáis de acuerdo en que Xilonen debería y podría ser perfectamente el arconte real Geo si hablamos de nivel de poder dentro del gameplay de Genshin Impact. Pero es que además, hablando de escudos, con una pequeña limitación, tenemos otro 4 estrellas que en este caso no comparte elemento, pero es Lan Yan. Lan Yan baja resistencias con el sombra verde, como hace Zhongli, y tiene un escudo que con la C2 además se va reseteando y puede absorber el elemento, con lo cual los 4 elementos que reaccionan con Anemo más Anemo 5 es prácticamente igual o superior al escudo de Zhongli, además de ser catalizador y poder pasar un cazador de dragones, cosa que Zhongli no hace, y además Lan Yan con C2 tiene 2 elementales, con lo cual también puede ser batería del equipo, cosa que normalmente Zhongli se suele utilizar con Favonius. ¡Vaya! Mismo sistema. Han sacado un 5 estrellas mejor que el Arconte y han sacado un 4 estrellas que es mejor que el Arconte y hace lo mismo. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Cuál es el siguiente arconte en la lista, señores? Raiden. Raiden a día de hoy es un carry electro que en su momento era muy poderosa y durante toda la región de Inazuma junto a Ayaka, el permafrost de Ayaka y los dos equipos de Raiden, Raiden National y Raiden Hyper Carry, tuvo los dos mejores equipos del juego durante la 2.0 y todo Inazuma, como dije, antes de la 3.0 que fue Sumeru. ¿Raiden ha sido power creepeada? Sí, Raiden era un personaje que no sé si fue inteligente por parte de Hoyoverse o lo hicieron sin querer, pero depende de constelaciones y AC0 realmente nunca tuvo un nivel de poder tan alto desde el momento en el que salió. Sí. ¿A día de hoy ha sido power creepeada? Sí. Tenemos a Clorinde, que fue un intento timidillo de power creepearla, porque además Clorinde literal es como una ligera mejor Raiden para otros equipos y una copia basta de Arlequino cambiando el elemento. Sí, Clorinde fue popular, no tanto, pero acaba de salir Varesa. Y Varesa, por supuesto, no repite mismos equipos, pero ha dado un nuevo techo a los equipos de sobrecarga que se han posicionado muchísimo y, como os dije, en la nación de Natlan están, de forma muy obvia, potenciando las reacciones Pyro que en su momento no tuvieron tanto protagonismo en Genshin Impact. Sobre todo los derretidos, Mabuika, Citlali y Citlali aplicando derretidos a Gaming, Diluc descendentes, Arlequino y otros personajes de unas formas concretas. Las quemaduras y los crepitar, sobre todo con Kinich y Emily previo a que llegase, o los derretidos sobre quemadura con algún equipo de Grizzly o Ganju. En este caso las sobrecargas, como podéis comprobar, y seguramente alguna otra reacción con Pyro que aún nos falte, que cosa nunca anteriormente se utilizaron de una forma tan consistente como actualmente. ¡Qué casualidad! Varesa sobrecarga. Y Raiden, con su única función de carry electro, ya ha sido power creepeada 2 veces, por Clorinde y sobre todo y con mucha distancia con Varesa. Y sobre todo la diferencia C0 es abismal y con constelaciones más todavía. ¿Qué esperamos? Que hubiera un 4 estrellas dentro de poco carry electro que superase el aporte de Raiden. Porque recordemos que Raiden también se puede jugar como soporte triple maestría para explotar los Hyperblooms, pero existe Cookie, que es 4 estrellas. ¡Vaya! Otra arconte que se ha visto superada en el 80% de las situaciones. ¿Cuál es el siguiente arconte? La lechuga. Nahida. Todavía se nota que no claramente han atacado a lo que puede hacer Nahida. Hay una alternativa que no supera a Nahida, que es Emily, que se puede jugar fuera de quemadura, pero que mejora a Nahida en equipos de quemadura y crepitar principalmente,
pero esperaros que en la región de Snezhnaya o en Notcry, en la 6. Lo que sea, llegue un 5 estrellas que superan a Hida y posteriormente un 4 estrellas. Luego, como anécdota también, comentar que tenemos a Furina, que yo creo que va a ser insuperable porque es muy difícil mejorar lo que hace Furina, pero también tenemos a Neuvillette, que Neuvillette concretamente sí es un pequeño guiño a cuidado que tengo un bicho aquí con el nivel de poder del Arconte, y mucha gente que no conoce el lore de Genshin Impact podría perfectamente pensar en la historia, en el contexto de haber jugado todo, que Furina no es tan importante por el tema de que realmente ella no es Focalors o Fossalors, y Neuvillette sí que tiene mucha más importancia y relevancia, tanto en personalidad como en la historia como tal. Y Neuvillette, creo que nadie duda en que desde la ignorancia se podría perfectamente considerar Arconte por nivel de poder y aporte al juego. Y después de esto tenemos al mejor soporte y al mejor carry piro, aparte de Bennett y aparte de Kazuha, que es Mabuika. Para que powercreepemos a Mabuika falta mucho, porque ella es un carry increíble que ha roto récords de daño y tiene literalmente con constelaciones el mejor equipo del juego, superando a Neuvillette. Pero habéis visto cómo funciona la rotación sistemática de Genshin Impact y se va cumpliendo poco a poco a rajatabla. Además, cronológicamente han ido haciendo todo esto y Raiden es el siguiente personaje sobre el que ha pasado esta estructura, y posteriormente es muy posible que siga ocurriendo. Principalmente el siguiente target es Nahida, y va a ocurrir. Nahida es el mejor dentro a día de hoy y sigue siendo must pull, pero los anteriores, como Raiden, Zhongli y Venti, ya están bastante fuera. Venti llega dentro de poco, pero mi consejo real es que más que Venti, si os sale un IFA salvaje 4 estrellas por ahí, y la C4 me parece que es, aumenta 3 segundos, el torbellino que tiene en la ulti, que literalmente es como la ulti de Venti, mejor tener un Kazuha y si acaso un IFA que aparte del Sombra Verde puede activar el set de Natlan y puede activar el set de Pergamino que da un 40% daño elemental al equipo, y esto va ligeramente a mejorar lo que ya puede hacer Venti a día de hoy, que no tiene mucho más que mejorar. Así que poquito más. Esta es la historia y estos son los verdaderos arcontes. Recordar que Gaming y Bennett ya existían antes de la llegada de Mabuika y han sido también personajes, y Xiangling también, que si os fijáis, todos en conjunto, si los fusionamos, han inspirado a Mabuika. Posteriormente algún personaje saldrá y sobre todo muy atentos porque quiero dejaros algo muy importante al final del vídeo. Tenemos la llegada de Scofire y Lix. Tenemos la también segura llegada de Skirk como carry crío, pero antes de Snezhnaya. Recordad que siempre en la nación concreta, en este caso en Natlan con el Piro o en Fontaine con el Hidro, han sacado siempre los mejores soportes y carries de su nación. Y en Snezhnaya o Snezhnaya, como mucha gente lo dice, básicamente va a venir la Arconte crío y vendrán personajes y soportes crío. No os calentéis, no os volváis locos por Grizzly, Ayaka o por Scofire y Skirk, porque tengo la teoría de que es muy posible de que sean muy prontamente powercreepeados cuando llegue la nación crío. Así que sí, es verdad que Skirk pueden aprovechar el hype que dio en su momento y monetizarla bien, pero luego a lo mejor ocurre como Arlequino, que primero batió récord de ventas, pero luego en su rerun tuvo una estampada espectacular, porque como carry Piro ya salió Mabuika previamente, y la gente no quiere dos carries Piro, sobre todo teniendo a Bennett o a Gaming como increíbles bichos 4 estrellas. Así que poquito más. Analizar esta clase de cosas que seguramente os ayude muchísimo luego en el futuro a elegir los banners de Genshin y ahorrar protogemas. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis, y chaito.